Muy bien, bienvenidos una vez más a una entrega del curso Diseño de Carreteras. Estamos en el módulo 1, que es el diseño geométrico de carreteras con Civil 3D. En la anterior sesión nos hemos quedado en conceptos generales que debemos conocer nosotros, que debemos estudiarlos, ¿no? Para realizar un correcto diseño. Ahora corresponde tocar lo que es el alineamiento horizontal, ¿no? ¿Qué es un alineamiento horizontal? El diseño geométrico en planta o alineamiento horizontal está constituido por alineamientos rectos, curvas circulares y de grados de curvatura variable, que permiten una transición suave al pasar de alineamientos rectos a curvas circulares. Por ejemplo, nosotros aquí en el gráfico que tenemos, vemos curvas circulares, ¿no? Estamos revisando que en este alineamiento que tenemos aquí, ya está compuesto, ¿no? Por una curva circular, son curvas circulares simples, ¿no? Aquí hay una curva circular, hay los radios, y aquí también tenemos otra curva, ¿no? Entonces un alineamiento horizontal va a estar compuesto por curvas circulares, va a estar compuesto por tangentes, va a estar compuesto por ángulos, ¿no? Aquí tenemos un ángulo, va a estar compuesto por ángulos. Entonces, en esta sesión vamos a ir hablando de todo ese capítulo, de los tipos de curvas también. ¿Qué más podemos decir de las curvas circulares? Hay curvas circulares simples, curvas circulares compuestas, curvas en espiral. También hay curvas inversas como esta. Estas curvas inversas pueden ser simples, por ejemplo. Estas curvas pueden ser simples. Estas curvas que tengo aquí pueden ser simples. O pueden ser curvas circulares en espiral, ¿no? Estas dos, las dos pueden ser espirales o las dos pueden ser simples, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta algunas restricciones, ¿no? Como ser, si una curva simple puede tener entretangencia, me refiero, si estas dos serían espirales, es recomendable que haya entretangencia o no. Entonces, todas estas características vamos a verlo en esta sesión de hoy día, ¿ya? ¿Qué más tenemos para la presentación de hoy día? Vamos a continuar con la presentación. Curvas circulares simples. He comenzado diciendo, ¿no? En las sesiones anteriores que hay diferentes tipos de curvas, ¿no? Hay curvas, en este caso, vamos a anotarlo, hay curvas simples, curvas compuestas. Estas pueden ser de 2 radios o 3 radios, ¿no? Hay curvas en S o curvas invertidas o curvas inversas, ¿no? Hay curvas de retorno. Esto más lo utilizamos cuando tenemos alguna estructura donde queremos adecuarlo mejor, ¿no? Entonces, es curvas de retorno. También tenemos las curvas simples, hasta las curvas compuestas, las curvas en S y las curvas en espirales, ¿no? Las curvas en espirales. Cada uno tiene su función, sí, cada uno tiene su función, cada uno tiene una función para la cual está siendo creada. Por ejemplo, vamos a comenzar con explicar una curva circular simple. Las curvas circulares simples se definen como arcos de circunferencia de un solo radio, ¿no? Es así. Nosotros en esta gráfica que vemos aquí solo tenemos un solo radio, ¿no? Este radio es el mismo, tenemos un solo, vamos a borrar, vamos a hacer más recto, ¿no? Nosotros tenemos un radio aquí, ¿no? Estas curvas circulares simples están dadas por un solo radio. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Lo que vamos a necesitar nosotros para ya en el diseño, en el programa, en el software Civil 3D, nos pide, ¿no? El software para insertar un radio. Este radio vamos a definirlo, nosotros hemos dicho en la anterior sesión, vamos a definirlo con una velocidad de proyecto que nosotros hayamos elegido de acuerdo a todas las características, a las recomendaciones que hemos venido diciendo en las anteriores sesiones, ¿no? Elegimos una velocidad de proyecto, calculamos un radio. Muy bien. Entonces, esta curva circular simple se compone, ¿no? De los diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tengo una lista. Por ejemplo, tengo un radio de la curvatura, tengo tangente, tengo la cuerda larga, la longitud de curva también. Lo que me va a interesar a mí
para el momento de ya insertarlo al Civil 3D es, como les decía, hallar el radio y insertar una longitud de curva. Insertar esta longitud de curva, ¿no? Ahora, no nos vamos a preocupar, digamos, si la longitud de curva que estoy insertando va a ser la adecuada o no. Al momento de que nosotros creemos los alineamientos, el software me va a avisar si es que estoy cumpliendo con esa longitud, o esa longitud es muy pequeña, o esa longitud es muy grande. Entonces nosotros vamos a pasar a corregir. Podemos corregir el radio, podemos corregir la longitud de curva. Entonces, esa es la curva, una de las curvas más sencillas para el cálculo también, y como también para lo que es la inserción en el software del Civil 3D. Ahora, nosotros tenemos aquí un PI, ¿no? Nosotros tenemos un PI. Este punto es imaginario, ¿no? Este punto PI viene de nuestro alineamiento, ¿no? Tenemos un alineamiento. Este PI es este PI, ¿no? Es este PI. Ese punto no se lo diseña, lo que se lo diseña es esta curva, ¿no? Vengo la entretangencia y la curva y una tangente, ¿no? Vamos a borrar, está un poco mal. Lo que se diseña entonces, lo que nosotros diseñamos, por ejemplo, tengo aquí un alineamiento, este es mi PI, voy a tener también lo que es una entretangencia, voy a tener otra entretangencia, otra tangente, y vamos a tener lo que es una curva circular, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros diseñamos. Ahora, yo tengo aquí un punto que lo llamamos PC y lo llamamos PT. Estos puntos hacen referencia al principio de curva y al principio de tangente o punto de salida, ¿no? O la tangente de salida. Ahora, en el Civil 3D nosotros vamos a, como les decía, solamente insertar radio y longitud de curva, y el programa nos va a calcular todos los demás elementos. Nos va a calcular los demás elementos que componen la curva circular. La mediana, la cuerda larga, esta distancia es externa. Todo esto el Civil 3D nos va a calcular. Nosotros vamos a hacer un reporte de los diferentes elementos, de nuestras diferentes curvas que vayamos creando. Entonces el Civil 3D nos va a generar un reporte de los demás elementos. Algo sencillo, a ver, para explicarles. Por ejemplo, yo tengo aquí el principio de curva, tengo la progresiva PI. Si yo necesitara calcular la progresiva de este punto, por ejemplo, aquí está comenzando mi alineamiento, aquí está comenzando mi alineamiento horizontal. Yo quiero saber en qué progresiva inicia mi curva. Lo que tengo que hacer es a esta progresiva del PI, restar lo que es la tangente, ¿no? Y esto, bueno, eso es para realizarlo manualmente, pero en el Civil 3D esto nos calcula, ¿no? Y si yo quisiera calcular la tangente de salida, ¿no? Este punto, lo que tendría que hacer es a esta progresiva PC, sumar lo que es esta longitud de curva, ¿no? Esta longitud de curva, y yo obtendría lo que es el valor de la progresiva PT. Es una manera sencilla de cómo calcular curvas circulares simples, ¿no? Continuando entonces con la exposición, continuando con el avance. Los elementos de las curvas circulares simples, ¿no? Tenemos tangentes, tenemos el radio, el ángulo de deflexión. Calculamos con estas fórmulas, pero nosotros en el Civil 3D no vamos a calcular manualmente, ¿no? Porque en el Civil 3D nos va a calcular ya. Vamos a generar un reporte, una tabla, donde vamos a poder obtener todos estos valores, ¿ya? Pero si ustedes quisieran hacerlo manualmente, solamente reemplazan valores y logran calcular lo que es los elementos de una curva circular simple. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta son los radios. Ayer dijimos que con la velocidad de proyecto yo calculo parámetros o elementos geométricos, pero mínimos, ¿no? Yo calculo elementos mínimos, o sea, valores mínimos. En la anterior sesión hemos dicho esto, ¿no? Estos parámetros, en esta tabla que tenemos acá, son extraídos de nuestro manual que estamos ocupando, el manual ABC. Me dicen, ¿no? Para valores máximos de peralte, para un peralte de 7%, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? En la anterior sesión estamos hablando de velocidades. Los caminos tienen velocidades menores que las carreteras, ¿no? Aquí vemos 30 a 80 kilómetros.
¿no? Aquí vemos velocidades de 30 a 120 kilómetros. Las carreteras tienen una mayor velocidad. ¿Cuánto es el peralte que yo debo asignar? Tenemos que ya ahora centrarnos en esta parte. ¿Cuánto es el peralte que yo debo asignar? Si mi camino, si yo he categorizado como camino y las velocidades obviamente van a estar del 30 a 80, entonces debo usar un peralte del 7%. Ahora, aquí también me dice carretera, aquí me dice 80, aquí también dice 80, ¿no? Entonces, ¿cómo ubico? Tengo que primero clasificar, por eso es importante clasificar si va a ser camino o va a ser carretera. Entonces, si es camino, asigno un peralte del 7%. Pero si lo que yo estoy haciendo es una carretera y la velocidad es 80, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto hace referencia a terrenos de montaña, ¿no? Terrenos de montaña. El peralte que asigno es 8%, pero si es carretera. Pero si es camino, asigno un peralte de 7%. Y ese es el valor del peralte que reemplazamos en esta ecuación. El coeficiente de fricción también lo podemos calcular de acuerdo a la clasificación, si es camino, si es carretera. Tenemos una ecuación para calcular lo que es el coeficiente de fricción transversal, ¿no? Y usa la velocidad de proyecto. Calculamos y tenemos en estas tablas que nosotros vemos aquí, aquí hay una tabla para caminos colectores locales en desarrollo y aquí tenemos una tabla para carreteras, autopistas, autorrutas y carreteras primarias, ¿no? Si nosotros observamos velocidades de 30 a 80, ¿no? Velocidades de 30 a 80. Velocidades de 80 a 120 para carreteras. Peraltes máximos 7%, en carreteras peraltes 8%. Ya tenemos valores calculados con ese peralte reemplazando en la ecuación, en esta ecuación de aquí, en esta ecuación, tenemos calculado lo que es los radios mínimos, ¿no? Y el radio adoptado por la BC. De esta manera es como nosotros calculamos los radios mínimos. Lo mismo hacemos en carreteras o autorrutas o autopistas, ¿no? Calculamos nuestros radios. Todos estos valores, estas tablas que vemos aquí, nosotros podemos insertarlos en los comandos que en la anterior sesión yo les mencionaba, ¿no? El design criterion, en este caso vamos a insertar, en el design criterion vamos a insertar estos valores, para que en el momento que yo esté diseñando, en el momento que yo tenga un alineamiento, y tenga una curva, el programa nos notifique si es que estamos cumpliendo con el radio mínimo o si es que no estamos cumpliendo con el radio mínimo, de acuerdo al peralte que nosotros estemos asignando. Entonces, esa es la manera de cómo se calculan los radios mínimos. Ahora, un ejemplo, si mi velocidad de proyecto es 50, me dice que el radio adoptado debe ser 80. Eso no me quiere decir que sí o sí tiene que ser 80 este radio, ¿no? No está diciendo, este es el mínimo, yo puedo usar esto o más, ¿no? Es por eso que también el civil nos va a notificar si es que cumple o no cumple. Estos radios mínimos, podemos usar valores mayores a esto, no siempre limitarnos al mínimo, ¿ya? Esto es calculando con la ecuación. ¿Por qué? Porque la velocidad de proyecto nos da los elementos geométricos mínimos, ¿no? Eso tenemos que tener bien en cuenta. Entonces, continuando con la exposición, tenemos ejemplos de curvas circulares simples, curvas compuestas. Aquí vemos una curva compuesta. Por ejemplo, en esta curva compuesta tenemos un punto en común, que es el punto PCC, ¿no? Este punto es el punto final de la primera curva y el inicio de la siguiente curva. Cuando usamos nosotros curvas compuestas. Una curva compuesta, como vemos aquí en la gráfica, está formada por dos o más curvas circulares. Por ejemplo, nosotros aquí vemos una curva circular y al otro lado vemos otra curva circular, ¿no? Aquí vemos otra curva circular. Ahora, ¿por qué se da este caso? Este caso se puede dar por adaptarlo a la topografía, por tener por lograr que mi carretera o mi diseño geométrico, se adapte a la topografía. Entonces, y también puede ser que esa era la única solución que tal vez podría dar a mi alineamiento, ¿no? Entonces llegamos a formar o llegamos a nosotros a diseñar curvas compuestas. Si nosotros revisamos, esta curva compuesta tiene un punto PI en común, ¿no? Aquí y aquí tenemos una tangente más. Ese es el punto PI común de las dos curvas.
pero mi alineamiento, si nosotros revisamos, nuestro alineamiento estaba viniendo así, ¿no? Aquí, aquí, y puede ser que ese alineamiento está continuando aquí y así, ¿no? Es una suposición de cómo está yendo mi alineamiento. Puede ser que el alineamiento venía así y logró formarse esta curva compuesta. Entonces, esta manera, estas curvas compuestas generalmente logran adaptarse al terreno, ¿no? Tal vez no había una manera más de cómo insertar una curva en mi alineamiento, entonces yo o nosotros la única solución que podíamos darle es insertar una curva compuesta. Hay curvas compuestas de 2 radios, como vemos aquí. Estos radios no siempre tienen que ser iguales, puede ser uno mayor que otro y se procede a diseñar. El método de diseño no es tan complicado y lo que es la curva de 3 radios ya es un poquito más complejo, ¿no? Esto sería en curva compuesta. Ahora, en curvas, otro tipo de curvas que tenemos es la curva espiral de transición. Estas curvas espirales de transición están diseñadas para evitar cambios bruscos en la aceleración lateral o centrípeta, a consecuencia de un repentino cambio de curvatura en la trayectoria, con una fuerza transversal cambiante que de repente actúa sobre el vehículo. Estas curvas en espiral, tal vez es mejor como acomodarlas, ¿no? O bien podemos insertar curvas circulares simples, o bien curvas en espirales de transición. Es mejor cuando tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un PI y el ángulo es más pequeño que este, es mejor insertar espirales de transición. ¿Cuáles son las funciones que cumplen, ¿no? Unas espirales? Proporcionar un crecimiento gradual de la aceleración centrífuga que evita las molestias que significarían a los pasajeros su aparición brusca. Permitir al conductor entrar o salir de la curva circular ejerciendo una acción gradual sobre el volante del vehículo. Una función más que podemos decir, posibilitar un desarrollo gradual del peralte. Esto de peraltes vamos a hablar un poquito más adelante, no quiero mezclar un poquito el temario para que entendamos mejor. Entonces, posibilitar un desarrollo gradual del peralte, aumentando la inclinación transversal de la calzada a medida que disminuye el radio, hasta llegar exactamente al valor necesario del peralte en un punto del comienzo de la curva circular. En un momento más vamos a ver cómo es la transición de los peraltes en este tipo de curvas, ¿no? Aquí vemos una gráfica, nosotros estamos visualizando una gráfica de los diferentes elementos que componen nuestra curva en espiral. Si nosotros vemos esta sección de aquí, es una curva circular, ¿no? La longitud de espiral es esto, este va a ser nuestro objetivo, calcular las longitudes de espirales. Igual que en curvas circulares simples, nosotros para el Civil 3D, para insertar al Civil 3D y hacer que nos calcule los diferentes elementos, necesitamos insertar un radio. Necesitamos insertar este radio que tenemos aquí. Este radio, vamos a cambiar de color, necesitamos insertar este radio y lo que es la longitud de la curva, ¿no? Necesitamos insertar el radio y la longitud de curva. Y el programa nos calcula los demás elementos de nuestra curva circular. Igual tenemos una tangente de entrada, tenemos un PI, tenemos una externa, ¿no? Y todos estos demás elementos, el Civil 3D nos ayuda a calcular. Entonces, una curva en espiral de transición es mejor usarla, ¿no? Es mejor usarla, da más seguridad, da más comodidad, permite al conductor, ¿no? Entrar y salir de la curva circular con una comodidad. Entonces podríamos decir, si puede valer el término decir, es mejor usar curvas en espirales de transición. Es mejor también usar espirales de transición, como les expliqué aquí en la gráfica, cuando tengo ángulos de deflexiones menores, ¿no? Ángulos de deflexiones menores, entonces mejor adaptarlo. Porque, ¿qué pasaría si yo tengo un ángulo de deflexión menor e inserto una curva circular simple, ¿no? En esta parte el conductor se va a dirigir y va a entrar bruscamente a la curva circular. No sucede lo mismo cuando diseñamos una curva en espiral. La curva en espiral es mucho más cómoda para el usuario, ¿no? En la curva de espiral entra y recién en esta parte desarrolla, ¿no? Lo que es la longitud de la curva circular. Entonces en esta parte entra, hay un desarrollo. En la misma comodidad vamos a entenderla al momento de explicar peraltes,
¿no? En curvas circulares, el peralte es de, por ejemplo, diferente el cálculo a curvas en espirales, ¿no? Entonces, es mejor a veces diseñar con espirales de transición, ¿ya? Continuando con nuestra exposición. Curvas en espirales. Aquí vemos una imagen, ¿no? Cómo es un diseño con curvas sin espiral. Aquí vemos un diseño de curvas sin espiral. Y aquí vemos un diseño nosotros curva en espiral. Miren cómo cambia, ¿no? La transición se ve mucho más. En esta parte hay una longitud de espiral. Aquí hay una longitud de espiral. Y aquí hay recién como lo que sería el diseño de una curva simple, una curva circular simple. En esta parte va directo, ¿no? Esta es la diferencia que podemos tener cuando diseñamos curvas con espirales. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula una curva en espiral? La curva de transición, curva de espiral, está dada por esta ecuación, ¿no? Nuestro objetivo va a consistir en determinar la longitud o también determinar el parámetro A, ¿no? Está dada en metros. Esto en unas diapositivas más adelante vamos a ver que hay, según normativa, hay diferentes métodos para calcular, pero podemos calcular la longitud mínima de transición, la longitud de transición de nuestras curvas. El clotoide que se detallan a continuación tiene la finalidad de que el proyectista verifique que la longitud o parámetros elegidos los debe cumplir. Deberá tenerse en cuenta además que se considera deseable la utilización de valores superiores a los mínimos. Con estas ecuaciones que nosotros tenemos tres criterios para calcular la longitud de espiral. Tenemos el criterio de la comodidad dinámica, tenemos una ecuación, tenemos el criterio de apariencia general, ¿no? Y tenemos un criterio de máxima pendiente relativa de borde, ¿no? Parámetros, los elementos o los parámetros que utilizan las diferentes ecuaciones, por ejemplo, aquí tenemos la tasa normal de aceleración transversal, cuánto debe ser el parámetro J que me pide aquí, luego me pide un radio y la velocidad de proyecto con la que yo estoy trabajando. Entonces calculamos la longitud de espiral, y al calcular la longitud de espiral, por ejemplo, puedo tener un valor de 35 metros, ¿no? Puedo tener un valor de 30 metros y puedo tener un valor de 25 metros. Yo elijo, de acuerdo a mi criterio, yo tengo que elegir un valor. ¿Cuál es el que mejor llega a establecerse, o cuál es el mejor valor que estaría de acuerdo, ¿no? con la topografía de mi terreno? Veo, ¿no? Aquí que está introducido la velocidad y se introduce el radio, ¿no? Aquí se introduce el peralte. Entonces yo analizo cuál valor tomar. Generalmente tenemos que tomar el valor que nos dé el mayor de todos, ¿no? 35 metros, pero no nos tenemos que limitar a eso, sino tenemos que ver las diferentes condiciones que presenta cada ecuación, tal. Y asumimos un valor de longitud mínima. Esto es mínimo, puede ser un valor mayor a este. Entonces, esa manera como se calcula, una vez teniendo calculada la longitud mínima de transición, podemos calcular todos los demás elementos de nuestra curva en espiral. Lo mismo pasa con nuestras curvas circulares, ¿no? Teniendo un elemento que es la longitud de curva, podemos calcular todos los demás elementos. Ahora, en el caso de espirales, teniendo la longitud mínima, podemos calcular los demás elementos: la externa, la mediana, la cuerda larga, las tangentes de salida, o sea, todos los demás elementos que componen el diseño geométrico de una curva en espiral se puede calcular. Entonces, esa manera es como podemos calcular los elementos de los espirales. Continuando con nuestra exposición. Curva de transición. Aquí tenemos, por ejemplo, criterios, ¿no? Tenemos criterios para calcular el parámetro A. Esos criterios son sacados de norma, entonces podemos ir a norma y revisar y verificar y calcular, ¿no? El parámetro. Pero la anterior diapositiva que yo les expliqué es también válida para hacer el cálculo de las curvas en transición. Tenemos una tabla, que esta tabla es sacada igual de la normativa ABC. Podemos revisarla ahí, si ustedes gustan, y pueden verificar, ¿no? Se pueden constatar de que realmente es así. Tenemos parámetros mínimos de la clotoide por criterios. Tenemos esta tabla también extraída del manual. Que tenemos otro criterio y tenemos unos aspectos a considerar, ¿no? Estos aspectos a considerar son muy importantes.
longitudes máximas en recta, estos aspectos igual son extraídos de la normativa, son uno de los que pude recaudar, si se puede decir, que pude recopilar, de los más importantes. Se recomienda trazos rectos de longitud comprendidas entre 8 veces la velocidad del proyecto y 10 veces la velocidad del proyecto. Yo les decía en la anterior sesión que no siempre tengo que diseñar con unas tangentes bien largas, ¿no? No nos limitemos mucho a esto, no cumplamos con lo que nos dicen nuestras normativas. En nuestro caso nos dice, se recomienda trazos rectos entre 8 veces la velocidad del proyecto y 10 veces la velocidad del proyecto. ¿Qué pasa con las longitudes mínimas en recta? En curvas en S, dice que en nuevos trazos deberá existir coincidencia entre el término de la clotoide de la primera curva y el inicio de la clotoide de la segunda, cuando trabajamos con espirales, ¿no? O sea que no hay entretangencia, ¿no? Sino que el fin de esta curva tiene que ser el inicio de la siguiente curva. Se mantendrá en la recta un peralte mínimo gradual igual al bombeo que le corresponde a la carretera o camino. Cuando trabajamos con curvas simples, puede haber entretangencia, ¿no? Puede haber entretangencia y el peralte tiene que ser igual al bombeo, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que el conductor esté girando, hay una entretangencia corta y hay otra curva, ¿no? Entonces, esta entretangencia tiene que mantener un peralte igual al bombeo. Radios que no requieren empleo de clotoides, lo que yo les decía hace un momento, velocidades de proyecto menores a 80, si el radio es mayor a 1500 metros, no requieren clotoides, no requieren espirales, ¿no? Carreteras con velocidades de proyecto, carreteras con velocidades de proyecto mayores a 80 kilómetros y el radio es mayor a 3000 metros, no requiere clotoides, no es necesario. ¿Por qué? Porque tranquilamente puede adaptarse a una curva circular y no es necesario construir una espiral. Las espirales, más que todo, las vamos a usar cuando tengamos espacio en nuestras entretangencias para radios, por no decir pequeños, ¿no? Para radios no tan grandes, ¿no? Ahí podemos insertar nosotros curvas en espirales, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos conceptos en caminos y en carreteras en caso que no requieran espirales de transición. Aquí tenemos una gráfica que podemos encontrar en nuestro manual también, estoy extraído del manual. Curvas circulares, radios mínimos absolutos. Radios estén entre 250 y 700, peralte 8%, lo que me está diciendo. Ahora, si nosotros revisamos la gráfica, esta gráfica es para carreteras y esta gráfica es para caminos, ¿no? Aquí me dice caminos, aquí tengo una descripción. Radios entre 700 y 5000 se hace una reducción del peralte, ¿no? Radios entre 5000 y 7500, el peralte debe ser igual al bombeo, ¿no? Y radios menores a 7500, los radios tienen que tener un peralte igual al bombeo. En caminos, velocidades un poco más pequeñas, por ende, los elementos geométricos del alineamiento horizontal también son pequeños, ¿no? Radios comprendidos entre 25 y 350, peralte 7%. Radios comprendidos entre 350 y 2500, el peralte se reduce, ¿no? Si es que mi radio está entre estos valores, el peralte vamos a reducir. Radios entre 2500 y 3500, peralte igual a 2%. Radios menores a 3500, peralte igual al bombeo. Estos valores que estamos viendo aquí nos va a servir de mucho en el momento que nosotros estemos en el diseño con el Civil 3D y cuando estemos haciendo la corrección de peraltes, vamos a usar esto, vamos a revisar esto, corrección de peraltes, ¿no? Cuando estemos en esta parte, vamos a volver a esta gráfica y vamos a verificar, vamos a ver entre qué valor está mi radio, cuánto debe ser mi peralte, o si se reduce o no se reduce, ¿no? Entonces esto vamos a verlo en el momento en que nosotros estemos trabajando con el Civil 3D y desarrollando lo que es el alineamiento horizontal. Ya les mencioné curvas en espirales de transición. Aquí tenemos una curva simple. Aquí, por ejemplo, tenemos una curva simple, ¿no? Una curva en espiral de transición y una curva inversa, ¿no? Tenemos en esta curva en espiral de transición, miren, aquí se hace la transición. Esta es una curva circular, como la simple. Una curva circular como la simple. Y tenemos otra vez
la transición de salida, ¿no? Estos son radios infinitos, el radio que insertamos es el radio de la curva circular. Y tenemos también curvas inversas, pero con espirales, ¿no? Curvas en este punto en común es el punto de salida, es el punto de inicio de la siguiente curva. Estos ejemplos vamos a hacerlo con el Civil 3D. Al finalizar esa clase vamos a realizar ejemplos con esos diferentes tipos de curvas, ¿ya? Para que no nos perdamos en el avance. Al finalizar vamos a realizar. Continuando entonces con nuestra exposición. Peralte. ¿Qué es un peralte? ¿Para qué nos sirve un peralte? El peralte puede considerarse un elemento de seguridad vial y es así. Visualicen esta gráfica de aquí. Visualicen esta gráfica de aquí y todos los que sabemos conducir, todos los que manejamos una movilidad. El peralte puede considerarse un elemento de seguridad vial, ¿no? Seguridad, nos quedemos con ese término, seguridad vial. En el momento en el que un vehículo entra en una curva, las fuerzas que actúan sobre este al realizar el giro provocan una tendencia a continuar la dirección de inicio. Si no hubiera el peralte, ¿qué pasaría con el vehículo? ¿No? Se saldría tal vez de la carretera. Entonces es importante tener este peralte, esta elevación que tenemos nosotros aquí, esta elevación que vemos aquí, tenemos que diseñarla, tenemos que corregirla. La presencia del peralte contrarresta estas fuerzas y ayuda a que el vehículo se mantenga en la carretera y evita su salida. Es así. Si no hubiera el peralte, en el momento que hay una curva, al transitar por esa curva, el vehículo puede salirse de la carretera. Es importante entonces el diseño de peraltes, ¿no? El peralte, desarrollo, también se calcula, ¿no? Se calcula una longitud de peralte, se calcula para diferentes curvas. No sé si aquí hay vamos a revisar si hay una gráfica, vamos a hacerlo en esta parte, ya vamos a explicar esta parte de los peraltes. El eje de giro, bueno, se calcula el peralte, una longitud de peralte, cuánto debe ser la longitud de transición de mi peralte, con esta ecuación, n número de carriles, a es el ancho de carriles, delta P me dice que es la variación total de la pendiente transversal para el borde que debe transitar entre B, que es menos el bombeo, y el peralte, en caminos bidireccionales, o menos el bombeo y más el peralte, o menos el peralte para el borde exterior de carreteras. Vamos a calcularlo, esta parte, cuando estemos en el diseño de carreteras, cuando hagamos el diseño de carreteras, pero con Civil 3D, vamos a calcular cuánto debe ser. Calculamos un valor de longitud de peralte. ¿Cuánto debe ser esta longitud de peralte? No es asignar un valor por asignar, no es asignar, yo quiero que mi longitud sea 40 metros, no. Nosotros calculamos una longitud de peralte, una longitud de transición de peralte, ¿ya? Vamos a explicarlo entonces esta parte cuando estemos más con el Civil 3D. Aquí tenemos una gráfica de las secciones transversales que debe tener mi peralte. En esta gráfica vemos lo que hemos visto en la anterior imagen, logramos visualizarlo aquí, ¿no? Se logra visualizarlo aquí. ¿Qué me dice esta gráfica? En esta parte, en esa sección, en la sección A, ¿no? O sea, aquí, nos está diciendo que el bombeo es normal, el peralte es igual al bombeo, ¿no? En la sección B, que tengo aquí, y lo mismo aquí, tenemos aquí, el bombeo de aplanamiento, o el bombeo es nulo, ¿no? Vemos un bombeo nulo, de acuerdo a la dirección que tome la curva. En la parte C, tenemos un bombeo inverso, ¿no? Bueno, si nuestro bombeo es 2,5 más menos 2,5, ya tenemos que ir imaginando cómo es la transición de peraltes, ¿no? Y en la parte D, el bombeo llega a ser el bombeo máximo, ¿no? El bombeo es el bombeo máximo en esta parte que tenemos aquí. El bombeo es máximo, ¿no? Esta es una gráfica de cómo se visualiza. En la gráfica anterior, en esta gráfica, aquí es donde vamos a desarrollar nosotros, si es una curva circular, ¿cuánto debe ser la transición de mi peralte? ¿No? Si tengo una curva circular, la transición de mi peralte debe ser a 2/3, debe ser 2/3, aquí igual debe ser 2/3, y en la parte de la longitud circular, en la parte circular, la transición debe ser a 1/3, pero esta parte hay que repartirlo bien,
¿no? Muchas veces solamente tomamos dos tercios en las tangentes, dos tercios y dos tercios, y en esta parte no lo dividimos bien, ¿no? Esta parte para que llegue a una transición correcta, hay que repartirlo a un tercio y a un tercio, ¿no? En esta parte se da el peraltado máximo, en esta parte se da el peraltado al 70%, ¿no? 70% en recta hace la longitud del peralte. Ejemplo, si mi longitud de peralte que hemos calculado es 35 metros, 70% de los 35 metros va a comenzar el peralte aquí, en esta parte. Un 30% se va a dar el peraltado máximo. Por eso en la gráfica, en esta gráfica de la que vemos aquí de un autito con una carretera, vemos que esta parte es un poquito más elevada, ¿no? 30% de todo el peralte se está dando, 30% de toda la longitud de transición del peralte se está dando aquí, pero estos 30% hay que repartirlo bien, ¿no? Y otra vez sale con el 70%, ¿no? Eso es en curvas simples. En curvas de transición, espirales de transición, supongamos ahora que esta es una espiral de transición, esta curva es una espiral de transición. La longitud de transición del peralte se da al 100%. 100% es la transición del peralte, ¿ya? En la parte de la curva, hemos dicho que una curva espiral está compuesta en esta parte por una curva circular simple. En esta parte de la curva, el peralte es completo, ¿ya? El peralte es completo. En toda esta parte, en toda la parte donde está entrando, en donde entra la curva, donde el usuario está entrando, ya va el peralte, llega a su 100% en esta parte, y el peralte está con el máximo peralte, que es el peralte de cálculo, ¿no? Es la parte de cómo, estas maneras de cómo calcular o cómo podemos explicar la parte de peraltes en curvas circulares y en curvas en espirales. En curvas circulares, 2/3 es en la parte de las tangentes, por no decir así, en las partes rectas, ¿no? Y en la curva entra con el 1/3, ¿no? En los espirales, la transición del peralte es al 100%, ¿ya? Entonces, continuando con la exposición, aquí tenemos una gráfica. En la visualización de los peraltes. Esto vamos a visualizarlo de mejor manera cuando estemos haciendo con el software. Vamos a visualizar esta gráfica, vamos a calcular también cuántos nuestros peraltes, vamos a calcularlo en el Civil 3D y vamos a corregir de acuerdo a normativa también. Esto es muy importante tener en cuenta. Si ustedes dan cuenta, esta gráfica es la misma grafiquita que teníamos con el vehículo, ¿no? Es esa misma grafiquita que tenemos ahí. Ya, solamente que está ya detallándome algunos elementos importantes. Por ejemplo, me dice 2/3. Mi longitud de peralte debe ser a 2/3, ¿no? Esta es en una curva circular simple. Sobre anchos. Cuando nosotros diseñamos una carretera, unas curvas, ya sea circulares o simples, es necesario asignar este sobreancho. Esto que vemos sombreado, es necesario calcular, ¿no? El lado interno y el lado externo, ¿no? Nosotros lo vamos a calcular y vamos a hacer la respectiva corrección también. Así como el peralte, así como se calcula el peralte, también el sobreancho tiene que iniciar donde inicia la longitud del peralte, ¿no? No que la longitud del sobreancho inicie antes, ni tampoco que la longitud del peralte inicie después, ¿no? Entonces vamos a corregir. Ahora, ¿para qué sirve un sobreancho? Los sobreanchos son una ampliación adicional de la superficie de rodadura de la vía en los tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos. El sobreancho se introduce en las curvas horizontales para mantener las mismas condiciones de seguridad que en los tramos rectos. Es así, en cuanto al cruce de vehículos de sentido contrario, por las siguientes razones. ¿Por qué se introduce entonces un peralte? El vehículo, al describir la curva, ocupa mayor ancho que en la tangente. Ya nos vayamos imaginando que esto es cierto, ¿no? Esto es debido a que las ruedas traseras recorren una trayectoria única en el interior de la descrita por las ruedas delanteras. Además, el extremo delantero izquierdo describe la trayectoria exterior del vehículo, ¿no? Nos estamos imaginando, cuando un vehículo circula por una curva, necesita un espacio adicional, para realizar una correcta circulación por lo que es la curva, ¿no? La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el eje del carril
recorrido debido a la menor facilidad de apreciar la posición relativa de sus vehículos dentro de la curva. Entonces, vamos a calcular sobre anchos, vamos a elegir un tipo de vehículo, de acuerdo al tipo de vehículo, vamos a usar una ecuación y de acuerdo a normativa también, ¿no? De acuerdo, todo es de acuerdo a normativa. Cada norma les hemos facilitado, ya está el material facilitado las normas, ya les hemos facilitado las normas y en las diferentes normas hay diferentes ecuaciones, el concepto no varía, lo que varía tal vez son las ecuaciones, pero llegamos a calcular un valor de sobreancho, entonces con las normas de acuerdo al país donde cada uno esté, puede calcular, ¿no? Puede usar una ecuación, puede seleccionar un vehículo y calcular cuánto es el valor del sobreancho, ¿no? Entonces solo es revisar la normativa y usar un tipo de vehículo, seleccionar un vehículo y reemplazar valores en una ecuación y calcular el sobreancho, ¿ya? En nuestra norma tenemos diferentes tipos de vehículos, ¿no? Tenemos diferentes ecuaciones. Esto vamos a usarlo más adelante cuando estemos ya haciendo sobreanchos. Vamos a elegir un vehículo y vamos a calcular cuánto debe ser el valor para el lado externo y para el lado interno de mis sobreanchos. Ahora vamos a pasar a lo que es el alineamiento vertical. Vamos a explicar un poco de lo que es el alineamiento vertical. Las cotas del eje en planta de una carretera o camino al nivel de la superficie del pavimento o capa de rodadura constituyen la rasante, ¿no? O línea de referencia del alineamiento vertical. La representación gráfica de esas rasantes recibe el nombre de perfil longitudinal del proyecto. Lo que nosotros tenemos cuando hemos seleccionado un tipo de terreno, cuando hemos clasificado nuestro terreno, hemos creado curvas de nivel, bueno, creamos un perfil longitudinal. Este perfil longitudinal que nosotros vemos aquí, ¿no? El perfil longitudinal que vemos aquí nos da las características de mi terreno, ¿no? De mi terreno, cómo es mi terreno. Una rasante determina las características en el alineamiento vertical de la carretera y está constituida por sectores que representan pendientes de diversa magnitud y o sentido. Ahora nosotros vemos también aquí una rasante, ¿no? Vemos una rasante. Esta rasante tiene pendientes. En la anterior sesión les explicaba si esta pendiente puede ser 9% o esta pendiente es 10%, de acuerdo al valor que yo haya establecido y yo en mi Civil 3D programe esos valores, ¿no? Para que en el momento que yo esté haciendo el trazo no sobrepase estas pendientes. Entonces el Civil 3D me va a dar una notificación si es que me estoy sobrepasando o no me estoy sobrepasando el valor que yo he establecido de acuerdo a norma, ¿no? Entonces no es recomendable usar el 9%, digamos, si mi valor límite es 9% de pendiente, tengo que tratar de reducir, ¿no? Así también hago que mi proyecto sea económico, ¿no? El trazado en el alineamiento vertical está controlado principalmente por categoría del camino, topografía aérea, trazado en horizontal y velocidad correspondiente, distancia de visibilidad, drenaje, valores estéticos y ambientales, costos de construcción. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestro alineamiento horizontal, tenemos una recta, tenemos una curva, ¿no? Tenemos otra recta. Tenemos que evitar que justo en una parte donde haya una curva horizontal, tenemos que evitar que también evitar que en ese tramo también haya una curva vertical, ¿no? Tenemos que evitar esta parte, ¿ya? No es aconsejable que en el momento donde yo tengo una curva horizontal también llegue a tener una curva vertical. Entonces tenemos que evitar esto, si fuera posible evitarlo, ¿no? Pero si no fuera posible, adaptarlo de acuerdo a condiciones, restringirlo de acuerdo a normativa y poner señales, ¿no? Poner señales que hay una curva vertical, que también hay una curva vertical, avisar, ¿no? Que para que los usuarios tengan ya conocimiento de esto. Tenemos valores dependientes de acuerdo a la velocidad del proyecto. Estas tablas son extraídas también del manual ABC. Tenemos pendientes máximas de acuerdo al tipo de camino, ¿no? Caminos carreteras y estos son caminos, vemos caminos locales, desarrollo local y colector, y tenemos carreteras, ¿no? Tenemos de acuerdo a velocidades de proyecto, tenemos pendientes que nosotros podemos elegir, ¿no? Y también tenemos una clasificación o una manera de elegir pendientes de acuerdo a la altura.
pero generalmente usamos de acuerdo a la velocidad de proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque igual con la velocidad de proyecto vamos a calcular elementos geométricos de nuestras curvas verticales. Así como tenemos curvas horizontales, también tenemos curvas verticales. Pendientes mínimas. Es deseable proveer una pendiente longitudinal mínima del 0.5%. Es así. ¿Qué pasa si no tengo pendiente? No va a haber un buen drenaje, mi carretera no va a drenar bien el agua y no va a cumplir con la vida útil para la que fue diseñada. Entonces, es importante que la carretera también tenga una pendiente mínima, ¿no? No hacerla plana con pendiente 0%, ¿no? Entonces, que tenga una pendiente mínima. A fin de asegurar en todo punto que de la calzada un eficiente drenaje de las aguas superficiales. Se distinguirán los siguientes casos particulares. Estos casos que vemos aquí son extraídos igual de la norma. Si la calzada posee un bombeo o inclinación transversal de 2%, no existe soleras o cunetas, se podrá excepcionalmente aceptar sectores con pendientes longitudinales de hasta 0,2%. Si el bombeo es de 2,5%, se podrá aceptar pendientes longitudinales igual a 0, ¿no? Si tenemos un bombeo de 2,5, entonces no hay problema. Pero si no tenemos un bombeo, entonces asignan una pendiente. Si el borde del pavimento existen soleras, la pendiente longitudinal mínima deseable será de 0,5%. En zonas de transición de peralte, en que la pendiente transversal sea nula, la pendiente longitudinal, ¿no? Tenemos que diferenciar esto, mínima debe ser de 0,5% y en lo posible mayor. Si los casos analizados precedentemente se dan en cortes, el diseño de las pendientes de las cunetas deberá permitir una rápida evacuación de las aguas, pudiendo ser necesario revestirlas para facilitar el escurrimiento. Entonces, es necesario que tenga una pendiente, ¿no? No porque yo querer economizar mi proyecto, vaya a diseñarlo todo plano, ¿no? Entonces es necesario tener una pendiente longitudinal, ¿ya? Curvas verticales. Verificar para el momento que nosotros tenemos ya pasando lo que es el alineamiento vertical o rasante, trazo de rasante, son mis rasantes, ¿no? Al rato era curvas horizontales, ahora estamos hablando de rasantes, ¿no? En el momento que yo trace, en el momento que yo haga el trazo de mi rasante, voy a tener curvas, ¿no? Estas curvas generalmente van a ser curvas parabólicas, van a ser curvas cóncavas o curvas convexas. Curvas cóncavas, por ejemplo aquí, pueden ser una curva cóncava, esta parte una curva cóncava, o una curva convexa, ¿no? Al igual que en curvas horizontales, yo debo primero determinar la longitud de curva vertical. Las curvas verticales están definidas por parábolas y estas se definen por su parámetro K, por este parámetro que vemos acá, que es el radio de curvatura en su vértice. Se calcula mediante la ecuación que tenemos ahí, ¿no? Se calcula mediante esta ecuación, donde LB es la longitud de curva vertical, donde K es el parámetro de la parábola y J es un valor absoluto de la diferencia algebraica de pendientes, o sea, pendiente de entrada, pendiente de salida, ¿no? Hacemos una diferencia algebraica y calculamos J. Tenemos diferentes curvas verticales convexas asimétricas, curvas convexas simétricas. ¿Cuándo va a ser asimétrica? Cuando la diferencia de pendientes sea, cada norma tiene un porcentaje establecido cuando clasificar como simétrica o como asimétrica. Vale decir el término que podemos tener estos 4 tipos de curvas verticales: convexas asimétricas, convexas simétricas, cóncavas asimétricas y cóncavas simétricas, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de los tipos de curvas verticales, asimétricas y simétricas, ¿no? Esta es una gráfica de lo que es una curva circular, ¿no? Una curva vertical, no curva circular, estaba equivocado. Curva cóncava. Tenemos diferentes elementos para calcular lo que son las curvas verticales, ¿no? Así como en curvas horizontales tenemos curvas verticales para calcular. Primero lo que debemos hacer es verificar la simetría. Lo que debemos hacer primero es verificar la simetría. Si mi curva es asimétrica o es simétrica, ¿no? Lo segundo que debemos hacer es la diferencia algebraica de pendientes, ¿no? La diferencia algebraica de
pendientes, calcula la distancia de frenado. Esta distancia de frenado me va a servir para determinar mi longitud vertical, ¿no? ¿Cuál longitud vertical voy a ocupar yo? El cálculo de longitud vertical. Ahora, para hacer el cálculo de longitud vertical también tenemos criterios. Criterio de seguridad, criterio de comodidad dinámica, criterio de apariencia y criterio de drenaje. De todos los criterios, al igual que en espirales, vamos a elegir una longitud vertical, una longitud de curva vertical, de acuerdo a nuestro criterio y de acuerdo también a las condiciones de nuestro proyecto. No vamos a elegir una longitud de curva vertical. Tenemos aquí diferentes ecuaciones para calcular, ¿no?, la longitud de curva vertical. Aquí tenemos la ecuación general. Si bien con el criterio de seguridad lo que hallamos es el parámetro K, como ya tenemos J, que es la diferencia, ¿no?, la diferencia de pendientes, aquí tenemos la explicación del parámetro J, la siguiente anterior diapositiva, que es el valor absoluto de la diferencia algebraica de pendientes. Entonces ya tenemos el valor de J, entonces podemos calcular la longitud de curva vertical. Y con los demás criterios calculamos una longitud de curva vertical. Elegimos una longitud, un valor de longitud de curva vertical y calculamos los demás elementos de nuestra curva vertical. Por ejemplo, la externa, las progresivas, ¿no? Si yo tengo un PI, este PI va a tener su cesta progresiva, donde inicia mi curva vertical va a tener una progresiva. Entonces, más ejemplo, para que me vayan entendiendo. Yo tengo una progresiva aquí, una progresiva aquí. Si yo quiero calcular esa progresiva, lo mismo, ¿no? Del PI vamos a restar la tangente, ¿no? Y al inicio o principio de curva aumentamos la longitud de curva y tenemos la progresiva de la tangente de salida, ¿no? Pero en curvas verticales. De la misma manera como en curvas horizontales se calcula los diferentes elementos de la curva vertical, teniendo primero lo que es la longitud vertical, ¿no?, la longitud de curva vertical. Tenemos parámetros. En la normativa lo que generalmente usamos es hallar el parámetro K, ¿no? Este parámetro K nosotros podemos insertarlo en los comandos design check o design criteria, podemos insertarlos, y de igual manera si cierta longitud de curva no cumple, entonces el Civil 3D va a notificar que no estamos cumpliendo con este valor que hemos asignado. Nosotros podemos insertar esta tabla que vemos aquí, podemos insertarla, o podemos insertar ecuaciones, podemos insertar tablas, valores, y para que el Civil 3D nos verifique. Vamos a hacerlo eso cuando estemos en el Civil 3D, ¿no? Longitud mínima en curvas verticales, también tenemos una longitud mínima en curvas verticales, tenemos parámetros mínimos por visibilidad de adelantamiento. Más a detalle vamos a llevarlo esto cuando estemos en el software, ¿no? Vamos a llevarlo ahí. Ahora tenemos lo que es la sección transversal. Un diseño geométrico no solamente es diseñar las curvas horizontales y las curvas verticales, ¿no? También tenemos que ver la sección transversal. ¿Qué hay en toda la faja de terreno? ¿Qué hay en toda la carretera? Los elementos de la sección transversal de una carretera influyen sobre las características operativas, estéticas y de seguridad. Estos elementos deben ser compatibles con los patrones establecidos de la velocidad, capacidad, nivel de servicio, estética, seguridad y drenaje superficial. Los principales elementos de la sección transversal que condicionan esos patrones son, bueno, aquí yo he puesto algunos, ¿no? Ancho y número de carriles. Primero tenemos, esto no va a ser lo mismo para todas las carreteras, ¿no? Carreteras o caminos tienen su diferencia. Entonces, va a haber en unos proyectos va a tener un ancho y número de carriles más que en otros. Unos carriles pueden ser de 3,6, otros pueden ser de 4, otros pueden tener 5 carriles, 2 carriles, 4 carriles, ¿no? Si solo tenemos un camino colector, por ende solo va a ser un carril tanto de ida y de vuelta, ¿no? Porque no hay mucho tráfico. Entonces, también vamos a ver las pendientes transversales de las calzadas y las bermas, ancho y características de los canteros centrales. Bueno, aquí vemos una gráfica de todos los elementos que componen, ¿no?, una sección transversal. En el momento en que estemos diseñando con el Civil 3D, nosotros vamos a diseñar esto, vamos a diseñarlo, vamos a emplazarlo también en nuestro alineamiento horizontal, ¿ya? Así que todo esto vamos a verlo en el momento que estemos realizando el corredor. Cuando estemos realizando el corredor, vamos a diseñarlo y vamos a conocer un poco más de algunos parámetros, cuándo debe ser la pendiente de talud,
cuándo debe ser la pendiente de corte, perdón, cuándo debe ser, claro, el talud de corte. Vamos a asignar espesores de carpeta, de pavimentos, de bases, de subbases, pero esto vamos a asignarlo con el criterio que tengamos, o yo voy a asignar un criterio y ustedes también van a revisar, ¿no? Los que ya tenemos conocimientos en diseño de pavimentos, vamos a realizar entonces un diseño de ese ensamblaje, de este carril, por decirlo así, de este carril, con conocimientos que ya conocemos. Pero todo esto de carpeta, base, subbase y cómo asignar espesor o cómo conocer el espesor es en el curso del módulo 2, ¿no? Para los que estamos recién comenzando en lo que es el diseño de carreteras, el espesor es de carpeta, base, subbase y los demás elementos que componen un pavimento, un diseño estructural de un pavimento, se va a llevar en el módulo 2, ¿no? Pero en el módulo 1 que estamos cursando ahorita, vamos a asignarlo, vamos a configurar esto en el Civil 3D, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a lo que es la explicación de lo que es diseño, o sea, alineamiento horizontal, el alineamiento vertical, la sección transversal sobre anchos. Ya hemos tenido algunos conceptos, ya tenemos algunos conceptos, ya podemos entender mejor, ya entendemos mejor en qué consiste el diseño geométrico de carreteras, ¿no? No es solo ir al software y hacer, ¿no? Sino que tenemos que tener unos ciertos conceptos importantes que nos va a ayudar en el trazo del alineamiento, los alineamientos. Ahora vamos a hacer lo que es la explicación vamos a hacer la explicación de lo que es los ejemplos de los tipos de curvas en el AutoCAD Civil 3D. Vamos a explicarlo con ustedes, vamos a hacer los ejemplos, esos ejemplos, vamos a hacerlo esto en el AutoCAD Civil 3D. Abrimos el Civil 3D. En la siguiente sesión vamos a explicar todo lo que es interfaz. Ahorita vamos a ver solamente cómo crear los tipos de curvas. Vamos a comenzar explicando curvas horizontales, ¿no? Vamos a crear un alineamiento puede ser este, ¿no? Puede ser este alineamiento. Una curva horizontal simple es muy fácil de crear. Yo les decía que solo necesitamos el radio y la longitud de curva. Nos dirigimos a esta opción, donde dice alineamientos, ¿no? Cliqueamos esa opción y nos dirigimos a la opción de crear alineamiento a partir de un objeto, ¿ya? Ahorita no vamos a explicar toda la interfaz del software, vamos a explicarlo cuando ya netamente tenemos al software, que es el día de mañana. Ahorita solamente quiero explicar cómo es la creación de los diferentes tipos de curvas. Crear un alineamiento a partir de un objeto, ¿por qué? Porque es una polilínea, entonces yo voy a crear mi alineamiento a partir de este objeto, de la polilínea. Selecciono, Enter. Aquí, si ustedes ven, hay una flechita, ¿no? Esta flechita está en sentido contrario. Yo quiero que mi alineamiento comience aquí, entonces damos reverse. Si es que a ustedes les pareció diferente, entonces continúa. No vamos a poner radios, yo voy a poner radios manualmente. Ok. Y ahí me ha creado. Vamos a ocultar el alineamiento auxiliar. Ocultamos el alineamiento auxiliar porque puede ser que el programa se confunda al momento de seleccionar. Aquí está mi alineamiento. Vamos a crear. Selecciono mi alineamiento y vamos a ir a Geometría Editor. Editar la geometría del alineamiento. Primero insertamos una curva circular. Tengo una curva circular. Seleccionamos la primera entidad. Seleccioname la primera entidad. Ustedes ven, el programa nos está comunicando con nosotros, ¿no? Entonces seleccionamos la primera entidad, la primera tangente. Ahora te dice seleccione la segunda entidad. Seleccionamos la segunda entidad. Y el ángulo es menor o mayor a 180. El ángulo es menor a 180. Especifica el radio. 120, ejemplo. Y ahí está. Damos Enter y está mi curva circular simple. Es una manera sencilla de crear una curva circular simple. Ahora una curva en espiral. Les he ido mencionando que el Civil 3D solo requiere radio y curva de longitud. Ahora, si es que cuando ya tengamos nuestro alineamiento oficial, cuando hagamos ya en un plano, en las posteriores clases, vamos a ver si es que esto logra cumplir o no logra cumplir. Ahorita es manera de ejemplo, así es como se crea. Ahora vamos a crear una curva en espiral. Nos dirigimos a esta otra opción, a esta parte de aquí. Aquí vamos a buscar una curva circular. Buscamos una curva circular. Aquí me dice curva espiral, curva espiral, entre dos entidades, entre dos tangentes. Esto es lo que yo quiero. Entonces cliqueo, selecciono y me dice
Selecciona la primera entidad, seleccionamos, ahora selecciona la segunda entidad, la segunda tangente, seleccionamos. El ángulo es menor o mayor a 180, menor a 180. Especifica el radio, te está diciendo, ¿cuánto es tu radio? Vamos a asignar un radio de 60. ¿Cuánto es la longitud de la espiral? 40 metros pongamos, y ahí está. Enter o escape. Enter, enter, de nuevo. Primera entidad, segunda entidad, ángulo menor a 180. ¿Cuánto es el radio? 60 podemos poner. ¿Cuánto es la longitud de la espiral? 40 metros, enter, enter. Y ahí está. Aquí vemos una espiral que estamos viendo. Esta es esta parte de aquí. Esta parte de aquí que vemos aquí es una curva circular simple. Aquí está la longitud de 40 metros que yo he asignado ahorita, ¿no? La longitud de la espiral. Y lo mismo sucede aquí, ¿no? Aquí hay otra longitud de espiral. Así es como se grafica curvas circulares y curvas simples. Ahora, curvas compuestas. Curvas compuestas. Vamos a entonces crearnos una polilínea, ¿no? ¿Qué es una curva compuesta? Por ejemplo, vamos a prender nuestra capita de alineamiento, ¿ya? Entonces creamos una curva simple, una curva simple pero compuesta, ¿no? Yo puedo tener un PI, otro PI, un PI, un PI, y puede seguir mi alineamiento, ¿no? Lo mismo aquí, que puedo haber seguido mi alineamiento. Esta parte de aquí es una curva compuesta. Esta parte de aquí tiene que estar, tenemos que tener un PI punto en común, no un punto en común, un punto PI aquí, ¿no? Que sea un punto para las dos tangentes. Entonces, tenemos que, si nosotros hacemos el trazo de tangentes, alargamos tangentes, alargamos otro tangente, y tenemos un punto en común, ¿no? Aquí se tendría que graficar nuestra curva compuesta, ¿no? Entonces vamos a graficar, aquí tendríamos que graficar nuestra curva compuesta. Entonces vamos a graficar esto. Borramos todo, seleccionamos y borramos. Muy bien. Por ejemplo, tengo unas tangentes. Vamos a hacerlo con este ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva. Vamos a hacerlo con este ejemplo del libro James Cárdenas. Varía tal vez de versión a versión la página. Vamos a ocupar para una curva circular compuesta. Me dice que el ángulo interno es 68 grados. Entonces, dibujo el ángulo interno. Deslizamos esta opción. Punto, centro y ángulo, sí. Vamos a usar esta opción. Y seleccionamos el inicio, el fin. Ahora, ¿cuánto es el ángulo? Me decía en la diapositiva que era 68 grados, ¿no? Entonces, 68. Y ahí tenemos. Ahora alargamos la tangente. Alargamos esta tangente. Ahí, ¿no? Y borramos el ángulo. El alineamiento puede continuar, ¿no? El alineamiento puede continuar aquí, puede continuar, no hay problema, nadie puede continuar, ¿no? Es un ejemplo. Ahora vamos a crear nuestra curva compuesta. Nos dirigimos en esta opción, curvas. Para los que no me están viendo, nos dirigimos a esta opción y seleccionamos curva, ¿no? Curva múltiple. Seleccionamos crear múltiples curvas, ¿sí? El programa me dice, ¿cuál es tu primera tangente? Primera tangente. Antes de hacer esto hay que unir todo, ¿no? Vamos a unir todo. Aquí está. Vamos a unirlo y lo vamos a explotar todo. Join. Muy bien. Ahora separamos entre tangentes, ¿no? Explota, separamos. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo necesito tangentes. Selecciono, crear múltiples curvas, selecciona la primera tangente, selecciona la segunda tangente. ¿Cuántos números de curvas? 2 curvas. ¿A partir de qué curva quieres comenzar? De la curva 1. ¿Cuánto es el radio de la curva 1? ¿Cuánto es el radio de la curva 1? El radio de la curva 1 es 76,8, ¿no? 76,8. 76.8. Enter. ¿Cuánto es el dice cuánto es la longitud de la curva 2? Longitud de la curva 2 es 61,363. 61,363. 61,363. Enter. Y ahí vemos.
aquí está mi curva, ¿no? Mi curva creada. Por ejemplo, tiene dos arcos, ¿no? Hemos visto que tiene dos arcos. En un arco tiene dos radios, ¿no? Ahora lo unimos todo, join, enter, y creamos un alineamiento. Crear un alineamiento a partir de un objeto. Revisamos que esto esté unido. Muy bien. Alineamiento, crear un alineamiento a partir de un objeto. Seleccionamos, enter, y vemos la flechita. Aquí vemos la flechita, está bien el sentido, enter. Muy bien. Vamos a dar por defecto un radio de 100 en las demás curvas, solamente es un ejemplo, recordemos, ok, y aquí vemos, ¿no? Nuestra curva simple, y aquí está una curva compuesta, ¿no? Miren, aquí tenemos una curva compuesta, punto PSC, esta es la longitud de curva 1, la longitud de curva 2. Este azul vamos a apagarlo, el programa por defecto nos activa, vamos a apagar el azul, cerrar. Muy bien, ahí está. Y esa es la manera de cómo crear una curva compuesta. Cómo crear curvas inversas. Igual nos trazamos un alineamiento. Para no hacer más largo, tenemos un alineamiento trazado. Hay un alineamiento trazado, ¿no? Vamos a borrar lo que hemos creado hasta ahorita para que no nos estorbe. Y vamos a crear igual un alineamiento a partir de ese objeto, ¿no? Crear alineamiento a través de objeto. Muy bien. Seleccionamos, enter. Aquí está la flechita, sí está bien el sentido, enter. Muy bien, no quiero, yo voy a asignar radios, ok, y aquí está. Ahora apagamos nuestra polilínea, no, era esto, apagamos la polilínea. Muy bien, aquí está mi alineamiento, y vamos a crear una curva inversa. Aquí podemos insertar curvas circulares. Yo aquí puedo insertar curvas circulares. Ya hemos aprendido cómo insertar. Vamos a insertarlo. Aquí también podemos crear. Aquí podemos crear una curva de retorno, ¿no? Podemos hacer todo esto. Vamos a pasar a crear entonces. Vamos a seleccionar el alineamiento. Geometría editor. Vamos a eliminar una tangente. Eliminamos esta tangente. El por qué estamos eliminando es para que nuestra curva inversa se adapte mejor, ¿no? Vamos a hacerlo con más detalle esto en el curso, ¿ya? Aquí seleccionamos curva espiral en transición. Muy bien. Seleccione primera tangente, Liz. Seleccione segunda tangente. ¿Cuánto es? Especifica el radio de la curva 1, vamos a decir de 50 metros. Longitud de curva de la espiral 1, 40 metros. Ahora la longitud de curva de la espiral 1. Recordemos que la espiral está compuesta por una curva simple y dos longitudes de espirales, ¿no? Igual. ¿Cuánto he puesto? Bueno, 40 vamos a poner. Radio 2, 60 metros. Longitud de curva espiral 3, 35. Y la longitud de espiral 4 igual 35. Enter. Y ahí vemos que se está graficando, ¿no? Nosotros vemos dónde llevar. Enter. Enter. Y ahí se ha creado. Ahorita no me está marcando las etiquetas, ¿no? Los labels, pero eso es un problema de configurar. Pero así es como se crea una curva inversa, ¿no? Aquí tenemos una curva inversa con dos espirales. Ahora vamos a crear una curva de retorno. Seleccionamos entonces otra vez, vamos a eliminar esta entidad porque queremos que nuestra curva de retorno se empalme aquí, ¿no? Que sea punto entre tangencia con esta tangente. Entonces eliminamos esta tangente. Ahora creamos una curva de retorno. Seleccionamos primera entidad, seleccionamos siguiente entidad. El ángulo es mayor o menor a 180. En este caso el ángulo tiene que ser mayor a 180, ¿no? Mayor a 180. ¿Cuánto es el radio? Bueno, son 50 metros. Enter. Y bueno, tal vez nos va a crear una manera, no como queremos. Vamos a volver a crear ahorita entonces esta curva de retorno. Es una manera de crear, ¿no? Una curva de retorno. Vamos a crear de otra manera. Entonces ya hemos creado hasta aquí nuestra curva inversa. Esta curva de retorno vamos a volver a crearla ahorita. Otra manera de crearla es de la siguiente manera. Vamos a venir a alineamiento, crear alineamiento y marcamos, ¿no? Esta lo dejamos por defecto. Ahorita no vamos a tocar muy a fondo, vamos a hacerlo cuando estemos en alineamiento. Ok, un alineamiento de tangente, una recta. Ok, enter, otro alineamiento.
Estos son alineamientos, no me está marcando solamente la etiqueta, pero ya son alineamientos. Y vamos a crear una curva de retorno. Seleccionamos, muy bien, selecciona tu primera entidad, selecciona siguiente entidad. El ángulo es mayor o menor, mayor a 180. Especifica el radio, 80 metros. Y ahí me creó una curva de retorno, ¿no? A esto puede ser, digamos, puede seguir, mi alineamiento puede seguir aquí, puede seguir mi alineamiento. No solo tenemos una curva de retorno creada. Es la manera de cómo crear curvas de retorno, ¿no? Cuando estemos ya en el alineamiento, cuando estemos en el trazo del alineamiento, vamos a crearlo de una mejor manera, vamos a hacerlo ya todo de una mejor forma, ¿no? En eso consiste entonces la creación de los diferentes tipos de curvas. Cuando ya estemos en alineamiento, cuando ya estemos con nuestro trazo definitivo, vamos a hacerlo de una mejor manera, más detallado, vamos a explicar todos los parámetros, vamos a explicar mejor el programa, todo qué comando se debe usar, cómo se debe corregir, ¿no? Entonces, eso vamos a hacerlo cuando ya estemos netamente manejando nuestro trazo definitivo y nuestra creación de curvas horizontales. Eso fue por esta sesión, nos veríamos entonces en una siguiente sesión, entonces, hasta la próxima.